todos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor. Ay, no, por Dios, no me baile usted así. Ay, por favor, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré si me quiere asustar. Bueno, pues como cada miércoles a esta hora saludamos ya a Fernando Botán. Hoy vamos a recordar además a Lilian de Celis. Hola Fernando, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buonasera. Buenas tardes, Arratsaldeon, Íñigo y oyentes de Segura y Ratia. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Cuénteme. Una semana muy agradable aquí en Vizcaya. Hace una tarde muy bonita, otoñal, con sol y con esas hojas tostadas. ¡Qué bonito! Por cierto, hoy vamos a contar la vida de Lilian de Celis, que es la cupletista que ha cantado Las tardes del Ritz, que es nuestra sintonía, querido. La sintonía que la seleccionó usted y que, bueno, va usted a hablar de Lilian de Celis, sin duda una de las grandes del cuplé. Eso es. Bueno, habrá que decirles a nuestros oyentes más jóvenes qué es el cuplé. El cuplé es un género musical que en los teatros, hace 120 años, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, cantaban cupletistas, y aquí en Bilbao, en el Salón Vizcaya, cupletistas que salían al escenario con vestidos de seda, con plumas, con abanicos, y los cuplés tenían letras muy picantes, ya que hace 120 años todo estaba prohibido. Las señoras no se podía enseñar el tobillo, entonces en esos cuplés se contaban cosas de amores, un poquito con sensualidad picantes. Esos son los cuplés, cantados con música y con orquesta o con un pianista. ¿Y ahora mismo cómo está el mundo del cuplé? Bueno, han pasado 120 años, querido, y quedamos 4 románticos porque un servidor toca el piano y toca cuplés, y quedamos también Lilian de Celis, que comenzamos la historia, que tiene ya muchos años. El mundo del cuplé ya pasó a la historia. Por cierto, también falleció Olga Ramos, que era la cupletista madrileña, y que sigue su hija que tendrá ya pues unos 70 años aproximadamente, pero bueno, el mundo del cuplé es para los románticos. Usted es un romántico, ¿verdad, querido? Pues claro que sí. Bueno, hoy nos va a hablar de esta asturiana, de Lilian Ángela de Celis. Y la historia comienza así. Como bien dice usted, el nombre original de Lilian de Celis es Lilian Ángela de Celis. Y Lilian de Celis nació, fíjese, querido, en el año 1935, y nació en un pueblo de Asturias llamado Cíos. Nació un año antes de estallar la Guerra Civil Española. Eran años muy convulsos, con muchos problemas políticos, y ya la situación estaba enrarecida. Nació en una familia en la que el dinero no abundaba, pero su padre fue un señor con mucho coraje y muy emprendedor, y fíjese, Lilian tenía 8 años y el padre decide trasladarse a Santander para allí buscar una vida mejor, Y en Santander este señor abrió un pequeño negocio, y poquito a poquito fueron saliendo adelante. Eran años muy difíciles, claro, poquito a poquito, como que estalló la Guerra Civil Española. Ellos la vivieron en Santander. Y ya Lilian de Celis, de niña, tenía una gracia cantando y bailando, y en Santander se presentó a concursos que había en las... Bueno, habría solamente una radio, porque en aquellos años, hablamos del año 1937-38, pues ella se presentó a una radio para cantar, que se cantaba en directo con un pianista, y ganó el primer premio. Y ya su padre, fíjese querido,
que en el año 1941 ocurrió en Santander un incendio que comenzó, claro, las casas eran casas muy viejas, hablamos del Santander donde había casas medievales al lado de la catedral, etcétera. Pues comenzó un incendio en una casa, en una cocina, entonces había lo que se decía el fuego bajo, como los caseríos, y ese fuego se fue expandiendo. ¿Sabía usted que en el año 1941 casi se incendió Santander entero? Algo había oído, no sé exactamente bien la historia, pero sí que había oído que había un incendio muy, muy grande. Hubo un incendio terrible y en aquellos años allí vivía Lilian de Celis con sus padres y aquel pequeño negocio con el fuego desapareció. Y estamos hablando del año 1941. Como decía mi madre, que ya falleció hace 3 años, eran los años del hambre, después de la Guerra Civil Española. Años durísimos, donde no había pan, donde no había comida. Pues bueno, pues el padre dijo, vámonos a Madrid. Y se fueron a Madrid, y allí el padre, luchando, poquito a poquito fueron saliendo adelante, pero en Madrid todavía había más hambre, porque en lugares pequeños, en lugares rurales había comida, pero en una ciudad como Madrid no había. Pero lo que sí que había es que, fíjese, el padre no quería que su hija fuera cantante, no quería que fuera artista, y le obligó a que estudiara mecanografía y comercio. Fíjese qué adelantado el padre para la época, ¿verdad? Pues sí. Pero lo que deseaba es que su hija tuviera un futuro, y era un señor con inquietudes de superación. Y en Madrid, ella, que llevaba la música y el arte en las venas, pues consiguió que su padre le matriculara en el Conservatorio Superior de Madrid, y allí estudió canto y estudió declamación. Por tanto, imagínese, querido, con 15 años a Lilian de Celis, que era una belleza exuberante, porque era una joven que llamaba la atención, cantando con una voz exquisita, una voz extraordinaria, y se presentó a Radio Madrid. Radio Madrid en 1945, pues había muy pocas radios en Madrid, pero era la radio más importante. Y allí, imagínese, querido, allí se cantaba en directo. Se cantaba en directo con una orquesta. Y allí ella empezó a llamar la atención porque, imagínese, en el año 1945 todavía no existía la televisión, querido. Por tanto, aquellas radios de madera, ¿cómo acompañaban, verdad? ¿Cómo acompañaban? A mí me encantan aquellas las radios en sí, que eran todas, eran de válvulas, entonces no existía la FM, era todo por onda media, era muy bonito aquello. A mí me gustaba mucho aquella. De madera, algunas se llaman capilla porque tienen forma como de un arco apuntado, unas radios de madera inmensas, y decir que ella misma, Lilian de Celis, cuenta en entrevistas que en el año 1945 todavía no había televisión, y miles y miles y miles de señoras en su casa cosían las modistas. La radio se escuchaba, yo recuerdo, y usted recordará también a su abuela, recuerdo a mi abuela cómo escuchaba la radio, aquellas radionovelas. Las radionovelas, vamos, eran las mañanas. Eso es. Mientras se cocinaba había radionovela. Y por las tardes, la radio acompañaba en aquellos años en los que había escasez de comida, pero había alegría y se cantaba, y la música que sonaba y las canciones que sonaba copla, etcétera, pues se cantaban en las casas, y las señoras y las madres limpiaban la casa y cantaban, cocinando, planchando. Y también en los trabajos, porque los sastres también se ponía la radio y acompañaba. Bueno, pues decir que por las tardes en Radio Madrid había un programa, aproximadamente en el año 1945, un programa de radio que se llamaba Aquellos tiempos del cuplé. Y allí cantaba Lilian de Celis, cantaba tápame, 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 que tengo frío, cantaba Las tardes del Ritz. Esa canción la vamos a escuchar luego. Eso es. Que nos la de tápame, tápame. Cantaba La violetera,
porque en ese programa de radio, en 1945, se recordaba los cuplés del año 1900-1920, donde y en Madrid, donde todavía se puede decir que estaba reciente. Habían pasado 30 años, pero estaba reciente. Ese programa de radio tuvo un éxito extraordinario. El director de la orquesta era el maestro Indalecio Cisneros, que es el que vio que esa niña, que esa jovencita tenía una voz extraordinaria. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que Lilian de Celis estudiaba en el Conservatorio Superior, estudiaba canto y declamación. ¿Y qué ocurrió? Pues que se enamoró de un profesor que era mucho mayor que ella, pero mucho mayor, con muchos años mayor que ella. Se llamaba Manuel Monreal. Y sus padres no les gustó que comenzara una relación con un señor tan mayor, pero ella se empecinó y se casó con este señor. Y, por desgracia, no fue feliz y al poco tiempo se separaron. Pero ella ya de la radio saltó al cine. Y nada más y nada menos que Juan de Orduña, que fue el director de El último cuplé. ¿Quién fue la protagonista de El último cuplé, querido? Pues ahora mismo no me acuerdo. Sara Montiel, eso es. Sí, la tenía en el esto, pero no me has pillado un poco. Ha preferido no decirlo por si se equivocaba. Sí, un servidor bueno, también. En cuanto me ha dicho Sara Montiel, sí. Sí, pues Juan de Orduña, que ha sido uno de los directores de cine más importantes de la historia del cine español, hablamos eso del año 1950, le ofrece a Lilian de Celis que ponga la voz cantada y que Sara Montiel haga con la boquita un playback. Sara Montiel era la protagonista del último cuplé, pero el director de la película le ofrece a Lilian de Celis que ella cante, pero que no aparezca en la película. Y Lilian de Celis dijo, pues no. Ahí eso un poquito le ofendió, me ha entendido, ¿no? Sí. Y por tanto, Sara Montiel cantó... Que no quería hacer de Mini Vanilli, no. Eso es. Y la cuestión es que Sara Montiel cantó en la película y Sara Montiel, gracias a esa película, se hizo conocida en el mundo entero. Lilian de Celis participó nada más y nada menos en aproximadamente 16 películas, y en una de ellas la película también se llamaba Aquellos tiempos del cuplé. Estamos hablando del año 57-58, ¿no? Sí, año 1958. Lilian de Celis, protagonista de la película, e interpreta a una cupletista que tiene 3 amantes, porque contamos a nuestros oyentes más jóvenes que las cupletistas salían al escenario, eran bellezas, con muchas curvas, con unos escotes, con abanicos, con plumas, con sombreros, y cantaban estas canciones, estos cuplés, que tenían una letra muy picante. ¿Y qué ocurre? Pues que los señores duques, marqueses, condes, el entonces rey Alfonso XIII, pues se encaprichaban de ellas, y cuando llegaban a los camerinos se encontraban estuches, pero estuches con joyas, con rubíes, con collares de diamantes, y hay muchas leyendas por esos amoríos que tenían las cupletistas. Pues una de ellas fue Raquel Meller. Raquel Meller fue en 1920 la cupletista más conocida por todo el mundo. Y 30 años después, Lilian de Celis cuenta en una entrevista que conoció a su ídolo. Lilian de Celis era una jovencita y le conoció a Raquel Meller. Y Raquel Meller, que todo hay que decirlo, después de llegar a ser millonaria, lo perdió todo. Lo perdió todo porque en la Segunda Guerra Mundial tenía hasta un chateau, un pequeño castillo en París, y lo perdió todo. Y en la vejez, Raquel Meller debía de estar bastante avinagrada y debía de tener un carácter muy,
muy áspero y murió, se puede decir que en la pobreza, pero Lilian Celis le llegó a conocer y cuenta ella misma en una entrevista que con ella fue muy cariñosa y muy amable y le dijo: tú eres la que ha cogido mi relevo, tú eres la única que tienes ese arte y tú eres, para mí eres como una ahijada, y eso pues es bonito, ¿verdad? Sí, y yo me imagino que para ella, para Lilian, Claro. bueno, que le dijera eso que siempre había seguido a Raquel Miller, y Eso bueno, es. que le diga a ella: oye, tú eres mi seguidora, tú eres la que continúa con lo mía, pues tenía que ser algo para ella muy grande. Eso es, y es una anécdota muy bonita, Decir también a nuestros oyentes que Lilian de Celis, con 20 años, era una belleza exuberante, pero con 40 años, fíjese, querido, ¿usted se acuerda de aquel programa de televisión española llamado Cantares? Cantares era el de La Corral de la Pacheca, ¿no? Eso es, querido, eso es. Que lo presentaba, ¿quién lo presentaba? ¿Se acuerda? Sí, claro que me acuerdo. Lo que no me acuerdo, Lauren Postigo. Lauren Postigo. Éramos niños, un servidor tenía 10 años y desde el Corral de la Pacheca en Madrid, en el año 1978, en Madrid había varios tablaos flamencos, pero eran tablaos flamencos donde entraban señores y señoras con mucho dinero, alemanes, ingleses, americanos, que llegaban a Madrid, y luego por la noche los tablaos flamenco había tablaos flamenco de postín, y uno de ellos era el Corral de la Pacheca. Bueno, Pues lo dejamos aquí porque nos tenemos que despedir ya. Pues nos despedimos. Querido, hoy vamos a soñar y vamos a hacer soñar a nuestros oyentes y vamos a viajar al San Sebastián de 1920 y escuchamos en el Teatro Victoria Eugenia, escuchamos a Lilian de Celis cantando: tápame, 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 que tengo frío, ¿cómo quieres que te tape si yo no soy tu marido? Au revoir. Un abrazo. Au revoir. Agur. Au revoir.